redes no hubo una conversación previa, pero yo creo que eso va a tener que responderlo cada uno. Estamos siempre acostumbrados a responder por los demás, ¿no? En el caso de los demás congresistas, bueno, sabemos que unos cogobiernan con Dina, pero en el caso de Avanza País, esto ha sido a título personal. En el caso del De congresista Alejandro ha sido Cabero, a título no se personal. discutió en la bancada. No. Esto ha sido a título personal y yo sí prefiero que él mismo responda sobre esta Porque, visita. en mi opinión, es un error. No correspondía. Que él, que Lady Camones, que Elizabeth Medina, que todas las que han ido fueran. Me parece que no venía al caso y, sobre todo, en este momento de turbación que hemos tenido, de desprestigio del Parlamento, se presta a A mí el caso de Lady interpretaciones. Camones me llamó mucho la atención porque ella es presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que estás hablando de una presidencia bastante importante. En el caso de Alejandro, yo sí voy el lunes, mañana tendremos una reunión y escucharemos cuál fue su motivación, digamos, ¿no? Entendemos que es un tema importante para el país, que han habido reuniones bilaterales, que esto va a traer el próximo año a muchos presidentes al país, pero ¿en qué papel jugamos los congresistas No, ahí? no tenía ¿no? nada que hacer ahí. O sea, yo creo que nosotros tenía nada estamos que hacer. para legislar, fiscalizar, y más que nada, Diego, en este momento tan crítico. Lo que hasta escuchaba lo que decía el ministro de Transporte, o sea, si se cae un puente, tengo para ponerlo. O sea, no. O sea, tú tendrías que haber tenido ya un trabajo desde marzo, que tuvimos el Yaku, estamos entrando a diciembre, para prevenir, no para mitigar. Yo he estado en Sullana, no hay unas máquinas trabajando, pueden tenerlas todas guardadas en un almacén, o no sé cómo las tendrán, pero no están limpiando los cauces de los ríos. Yo he estado en Lambayeque y dicen, estamos haciendo trabajos, digamos, para paliar el mal, ¿no? Pero Chiclayo tiene un problema bien grande, tiene una troncal en mal estado. Y eso tú, por más que limpies los costados, eso va a desfogar en el momento del niño. Y lamentablemente para todos, una vez que esto llegue y sea Claro. fuerte, de nuevo se va a tambalear el gobierno de Dina Boluarte, porque al margen de lo que hemos mostrado ahí, que los gobiernos regionales han sido incapaces de usar el presupuesto extraordinario transferido hacia ellos, de nuevo van a echarle la culpa al centralismo limeño y al gobierno de Dina Boluarte y el país se va a levantar. No, y hay un tema, Diego, que es importante decirlo, ¿no? Yo creo que las mesas de trabajo permanentes con los gobiernos regionales, porque si bien es cierto, se les ha dado presupuesto, y es más, ahorita vamos a entrar a la aprobación de la ley de presupuesto, ellos no tienen la capacidad de profesionales para hacer expedientes técnicos. Y si tú no naces con un buen expediente técnico, no hay obra que resista. Entonces no es soltar plata, sino es tener la capacidad de planificar, ¿de acuerdo? Y de gestionar. Exacto. Ahora, hablando de cosas que han sido aprobadas esta semana también, tengo que preguntarle por el bono que se aprobó, porque eso llamó muchísimo la atención y ha generado mucho malestar. 10.000 soles aprobados para cada trabajador del Congreso, que nos va a costar 30 millones de soles a los peruanos. ¿Era necesario hacer? ¿Por qué se hacen estas cosas en el Parlamento? Hay pactos colectivos. Desde que nosotros hemos entrado y de gobierno, digamos, de congresos anteriores, existen pactos colectivos. Y eso lo tiene que ver la mesa directiva. ¿De acuerdo? Nosotros como congresistas no aprobamos absolutamente nada de los que son presupuestos, pero sí existen pactos colectivos. Pero 10.000 soles a cada trabajador en esta coyuntura. Hay diferentes, en otros momentos se les ha dado 5 o 4 por lo que nosotros hemos visto, pero es una decisión que lo toma la mesa directiva. Única y exclusivamente la mesa, sí, la mesa directiva. No participa. No, nosotros no tenemos nada que ver ni participamos en eso y como te digo, se derivan de pactos colectivos. Bueno, el presidente actual del Congreso no nos acepta una entrevista, por eso se lo tengo que preguntar a los parlamentarios que vienen. Bicameral, retorno al sistema bicameral. Usted votó a favor, toda su bancada votó a favor. Sí. Estamos a favor, sí. La primera pregunta que quiero hacer, porque hay gente que también quiere saber, ¿por qué sería mejor esto en su estimación que lo que tenemos ahorita? A ver, lo que tenemos que hacer con una Cámara de senadores, digamos de 60 senadores, vamos a tener una mejor representación a nivel no regional, sino departamental, porque realmente determinamos departamentos. Lo segundo es de que se va a tener una mejor calidad legislativa. O sea, nosotros, si te das cuenta, cada vez que sacamos una ley y es observada por el Ejecutivo, con votos, con 55 votos, 60 votos,
digamos, la aprobamos por insistencia. Con una Cámara de Senadores vamos a tener un control sobre este tipo de legislación que se va haciendo, digamos, en la Cámara de Diputados, ¿no? Digamos, los obreros vamos a trabajar, digamos, los que estaríamos con diputados, para que pasen por un control mayor, que sería la Cámara Alta. Y lo segundo, yo creo que es importante también tener este grupo de... Pero si es que pasa por la Cámara Alta y se aprueba, ¿eso ya no podría ser observado? Ya no debería ser observado. Ya no debería, Ya pero no podría ser observado. Inicialmente no debería ser observado, ya sería aprobado. Ok. Otra de las cosas que estábamos hablando también y que yo quiero... Yo lo leí, el gobierno que tengamos hoy. Sí, yo lo leí en una de las primeras propuestas, no sé si esta ha variado, pero en una de las que yo leí existían requisitos específicos de formación, de nivel de educación, para ser senador, porque si no el concepto de Cámara Alta de mayor nivel se relativiza, ¿no crees? Bueno, es un poco el tema también de la edad, que se ha puesto 45 años como mínimo para... 45 poder... sin importar nada, si uno sea albañil, puede ser senador si tiene 45 años. Es que lo que pasa es que igual tú puedes ser congresista teniendo lo que te dice la Constitución, más de... Sí, no, congresista sí, pero el concepto de Cámara Revisora de mayor nivel, yo creo que debería venir atado a ciertos requisitos. Pero yo creo que la gente va a saber escoger la calidad ya hemos visto el Congreso que hemos tenido, hemos visto la calidad de senadores, que son solamente 60, y es un representante por departamento, y los demás son de distrito único. Si se aprueba esto ya pasó que tiene 93 votos en esta legislatura, en la siguiente se anticipa que sea en marzo. En marzo, sí. No sé quién estaba diciendo de que queríamos adelantar, no, o sea, estamos siguiendo con los plazos que corresponden. Si es que se aprueba, ¿este Congreso podría reelegirse? Sí. O sea, es inmediato. O sea, sí, es inmediato, podríamos reelegirnos. A ver, hay un tema ahí que es importante aclararlo, ¿no? Nosotros no es que nos reelijamos, a nosotros nos van a reelegir. Sí, es un tema y siempre por estadística más o menos el 12% de los congresistas son reelectos. Yo estoy de acuerdo con la reelección. Va a haber diputados, se lo pregunto porque es parte del debate que claro, se ha armado. Lo que pasa es que yo creo que este Congreso ha sido, obviamente, todo lo que nos dejó el lagarto Vizcarra con todas estas modificaciones que hubo, de tener gente sin experiencia. Yo para haber llegado al Congreso tuve que haber pasado por 3 periodos como regidora metropolitana. O sea, no soy una persona venediza que me puso un número y me puse a postular. Y hay mucha gente de lo que no representan absolutamente a nadie porque han salido con 2.000, 3.000 votos. Y me refiero al Partido Perú Libre, ¿no? Sí. Que ellos hablan de la representación y del pueblo, pero realmente van a sus pueblos y no los conoce nadie. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer, de salir, por eso que cambiamos el reglamento y dijimos que los de Lima también podíamos hacer semana de representación fuera. Sí, pero 2 temas que nos queda un minuto, lamentablemente, congresista, pero no quiero dejar de preguntarle 2 cosas breves, por favor. Sobre la denuncia al ex titular del Minedo, Daniel Alfaro. Sí. ¿Votaron? Sí, claro. ¿Se le va a acusar? Sí, claro, ya se aprobó en el Congreso. Okay. ¿Qué le ha dicho? Básicamente le ha dicho una vez más que no sabía nada y que esos links que lo llevaban a páginas pornográficas para los niños escapaba, que le había hecho las cosas bien. Bueno, pero ya se le levantó el fuero, ya el señor tendrá que pasar. ¿Va a prosperar la denuncia? No, ya pasó, ya se aprobó, ya está. No, ya se aprobó en el Pleno. Ok, entonces va a seguir su curso en la Fiscalía. Sí, va a seguir su curso en Fiscalía, exactamente. Y después, ¿cuál es su opinión de cómo lo está haciendo Rafael López Aliaga como alcalde? Su gestión hasta ahora. Rafael ha tenido muchos problemas por el tema presupuestal, lo ha dicho claramente. Todavía en 8 meses ha tenido algunos temas complejos, como te digo, el tema de las motos, el tema de la seguridad ciudadana, le tocó el tema del Yaku. Le ha tocado una suerte de, como te digo, 8 meses críticos, pero espero ¿Cree que lo va a hacer bien? Porque la gente tiene que ver. A ver, yo lo conozco mucho, sé que es una persona que cuando se mete algo lo hace bien, yo confío ciegamente que lo va a hacer bien y vamos a tratar de ayudarlos del Congreso de la República con el tema de presupuesto. Y sí te robo un minuto, porque hay que decirle al ministro de Economía que Lima tiene 13 millones de habitantes y que un 40% son provincianos y que necesitamos muros de contención y que el alcalde sin plata no puede hacer absolutamente nada. Pero el primero que está diciendo que lo va a hacer sin el ministro es él. Aparentemente no está. No, pero nosotros desde la comisión, comisión de descentralización estamos viendo el tema de Foncora. Yo creo que sinceramente tiene que cumplir las promesas de campaña para que lo haga bien.
Gracias, congresista, por estar acá. No, gracias, Diego, a ti. Muchas Un gracias. minuto. Quédense con Willax, viene Rey con barba. Buenas noches. Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantados de estar con ustedes. Aquí está con nosotros Ángel Delgado, destacado constitucionalista, y por supuesto está Fernando Rospigliosi, que se fue la última vez como analista político y ha regresado como padre o padrastro de la patria. De la patria, ¿no? Muy bien. Así con él vamos a tratar luego el tema más importante del Perú, que es el tema del orden y de la autoridad, porque sin orden y autoridad no hay inversiones, no hay trabajo, no hay subsidios, no hay nada, ¿no? Ese es el tema prioritario, es el tema fundamental que tiene nuestro país, y nuestro gobierno está durmiendo sobre este tema y sigue analizando expedientes para ver con quién se queda. Se sonaba por ahí el nombre de un ministro que tiene carácter y personalidad, pero yo dije, a ese no lo van a nombrar, precisamente porque tiene virtudes que de repente el gobierno no aprecia. Pero sobre ese tema vamos a hablar luego. Ahora vamos a comenzar con la noticia bomba del día, que es el triunfo de Milei en Argentina. Así es, 12 puntos que creo que alienta mucho a quienes luchamos por la democracia en todo el continente y en el mundo, porque no era una cosa fácil, aparentemente. Massa no es un candidato cualquiera, ha demostrado capacidad, no como ministro de Economía, pero por lo menos como candidato ganó la primera vuelta. Y bien, pero yo creo que lo fundamental ha sido que el pueblo argentino, más allá de cualquier diferencia que pudiera tener con el actual presidente electo Javier Milei, estaba harto, y en consecuencia la voluntad de transformación, de cambio, de decir adiós a una decrepitud permanente del régimen argentino a cargo de lo que ellos llaman la casta parasitaria, efectivamente se impuso por encima de otra consideración. ¿Y cómo habrá caído esta noticia en América Latina, Fernando? Bueno, y hemos visto las reacciones, ¿no? Lula da Silva, el jefe del Foro de Sao Paulo, ha dicho que no va a asistir a la juramentación de Milei, a pesar de que son países vecinos que juegan un papel fundamental en el Mercosur. Es decir, que hay razones de Estado para que vaya, y no, ha dicho que no va a ir. No sé si realmente cumplirá su promesa. Petro, por supuesto, debe estar ya... Ha insultado, lo ha agraviado. Sí, sí, debe. Y Bukele le puso una muy buena, ¿no?, en el Twitter. A ver, dilo sin llorar. Sí, sí. Que está llorando, dice, está llorando. Y el Papa debe estar muy dolido también, ¿no? Hay unos memes sobre eso que mejor no mencionar. Petro dijo, ha ganado el fascismo, ¿no? Sí, así... Y Bukele le responde, ahora dilo sin llorar, ¿no? Los izquierdistas peruanos, si uno ve el Twitter, es para reírse realmente. Muerte de risa. Y el Papa, por supuesto, se la jugó completo, el partido con los peronistas, saliéndose de sus obligaciones éticas y morales que tiene con la Iglesia. El Papa no está para hacer política partidista, Así ¿no? es. Y se metió con todo y, por supuesto, ha sufrido un resbalón, ¿no? Y el recientemente investido presidente de España, presidente de gobierno allá, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura dijo, ojalá que gane Massa. O sea, no sé, era ajeno, pero mira tú la importancia que ha tenido esta elección argentina, incluso para Europa. Sí. Y lo otro que hay que decir es que nuevamente, ya casi como siempre, las encuestas se equivocaron estrepitosamente, porque hace una semana decían que esto iba a ser dramático, que estaba pelo a pelo la cosa, y finalmente ha ganado por 11 puntos de distancia, ¿no? No pudieron prever esto las empresas encuestadoras, ¿no? Impresionante, ¿no? Aquí muchos incluso creían que Massa podía ganar. Rey entre ellos, que me hizo... Creo que ha ganado una apuesta, claro, Pepe. Me hizo una apuesta a mí, ¿no?, y a la productora, y le apostamos un almuerzo en el Marina Club con langosta y con caviar de beluga. Es una
y le dije, va a ganar Milei, ¿no? Eso fue hace... Pero eso nos incluye. No, muchas gracias. Vamos a invitarnos. No, tiene que ser. No, contigo nada más no. Con nosotros también. Claro, muchas gracias. Rafael Rey no está aquí porque le ha dado, no sé, una bronquitis, que puede ser pulmonía, de repente es COVID. Pues ustedes saben que él tiene un romance permanente con el COVID, ya sería la 5ª vez que le da, ¿no? Pero ahí está, menos mal que bien, menos mal que bien, ¿no? Bueno, vamos al tema dramático del Ministerio del Interior. Yo no encuentro una razón lógica para poder entender a este gobierno en lo que se refiere a no encontrar un hombre calificado para esta responsabilidad. Claro que los hay, pero un gobierno serio tiene una carpeta, tiene su plan A, su plan B, su plan C, su plan D, ¿no? Entonces se quema un fusible, pones el otro de inmediato, porque para eso son los ministros de Estado, ¿no? No sé qué está pasando, pero pidámosle a Fernando Rospigliosi, que de que yo recuerde es el mejor ministro del Interior que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Él es el hombre que más sabe sobre orden interno y el que mejor conoce los rincones luminosos y a veces oscuros del Ministerio del Interior. Pidámosle a él su opinión al respecto, ¿no? Bueno, desgraciadamente lo que pasa con este gobierno y con otros es que la decisión la toman en función de intereses particulares, ¿no? A ver quién es mi amigo, a quién me va a proteger, a quién puedo utilizar en ese cargo. Bueno, en el caso de Castillo fue absolutamente escandaloso, ¿no? Ponían, no en todos los casos, pero en la mayoría, a gente no solamente incompetente, sino que hacía cosas oscuras, como estas cosas de los ascensos que se compraban, en fin, cosas muy feas. Sí. En este gobierno no han llegado a tal extremo, pero tampoco han sido diligentes a la hora de escoger a las personas que tenían que ocupar ese cargo. Y además, naturalmente sabemos que no tenían ningún plan, ¿no? Ni Castillo ni Boluarte tienen ninguna estrategia, ningún plan y no han sabido escoger a personas que hubieran podido gestionar. Una pregunta, Fernando. ¿Por qué no se entiende que la lucha por la seguridad contra la delincuencia es una tarea común, inclusive extrapartidaria? Porque los delincuentes atacan a la izquierda, al de derecha, al de arriba y al de abajo. Entonces ahí es un campo en el cual la concepción partidaria debería ser bien subalterna, bien secundaria, y escoger a la gente capacitada para tener inclusive un plan de largo plazo, donde finalmente, como bien decía Pepe, el cambio de una persona, como un equipo de fútbol bien ensamblado, hay un suplente, hay un reemplazo sin ningún problema. Bueno, para empezar, no se están dando cuenta de la precariedad en que está este gobierno. Sí. Estas personas creen que van a seguir así hasta el 2026 y que van a llegar. No, señor. Ellos penden de un hilo. En cualquier momento esto puede venirse abajo. Y si no hacen lo que tienen que hacer en temas tan importantes como la seguridad ciudadana, pues su situación se va a poner cada vez más difícil. Entonces, lo que se requiere, creo, en el Ministerio del Interior, para empezar, es liderazgo. Aparte de una serie de cosas como patrulleros, comunicaciones, se requiere liderazgo para enfrentar con energía y decisión a la delincuencia, que ha crecido enormemente, que ha desbordado completamente la capacidad de las instituciones por el hecho de que han llegado 30.000, 40.000, 50.000 delincuentes venezolanos y algunos colombianos que son muy violentos y que traen ya ciertos conocimientos de cómo realizar determinados delitos que son los que han crecido, como la extorsión, el secuestro, el sicariato. Entonces, se requiere decisión y energía para enfrentarlos. No se necesita gran ciencia. Sí, claro. La policía es buena en investigación, la policía tiene buenas unidades para enfrentar a estos delincuentes violentos, pero no se usan y además hay miedo. Hay miedo de parte de la policía, no a los delincuentes, sino a lo que viene después cuando se enfrentan a un delincuente. En este momento, por ejemplo, hay 60 policías, la mayoría de SWAT, que es una unidad especializada de élite de combate, y de inteligencia, que están procesados y 15 de ellos sentenciados por haberse enfrentado y abatido a delincuentes. Hay 15 de esos policías, de los 60 que estoy señalando, que tienen penas de entre 21 y 35 años de cárcel. Ese es un problema. Ese es un problema. En abril se va a ver la segunda instancia, por un supuesto escuadrón de la muerte, que fue una cosa inventada
por un policía al que le mataron un hermano que estaba vinculado a una banda de delincuentes. Y este inventó esta historia que fue respaldada después por los caviares en el Ministerio del Interior. Sí, recuerdo, muy bien. Entonces, si estos policías están presos, sentenciados algunos, procesados otros, por enfrentarse y abatir delincuentes, ¿con qué convicción los policías ahora van a enfrentarse a los delincuentes? Así es. ¿Cómo lo van a hacer si saben que no tienen el respaldo de arriba y saben que el sistema judicial los persigue a ellos con más saña de la que persigue a los delincuentes? Entonces, y no hay respaldo político de parte del Ministerio del Interior. Entonces, esa es la primera cosa que se requiere, liderazgo para enfrentar con decisión y energía la delincuencia. Tú has dicho la palabra clave, liderazgo. El Ministerio del Interior o la lucha por rescatar el orden y la autoridad en el país pasa por un liderazgo. La presidenta de la República tiene que ser humilde, como también lo tiene que ser el premier. Si ellos no tienen las actitudes que exige esta responsabilidad, evidentemente tienen que buscar un ministro del Interior que sea líder, que pueda convocar a la gente, que pueda unificar a la Policía Nacional y hacer cumplir lo que dice la teoría. El Ministerio del Interior ejerce las funciones de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas públicas, nacionales y sectoriales en materia de orden interno y orden público. Esto en la teoría. Eso no se Pero está haciendo. En los hechos esto no está funcionando por múltiples razones. Por ejemplo, en Magdalena, el alcalde de Magdalena, el señor Allison, denuncia que ellos han capturado delincuentes requisitoriados con armas ilegales y la Fiscalía a los 2 días los ha dejado en libertad, sin ningún problema. Entonces, ellos están autorizando a su procurador para denunciar a los fiscales o a los jueces que liberen delincuentes con tantos antecedentes. El procurador del Ministerio del Interior podría hacer lo mismo con los fiscales y los jueces que proceden con tanta irresponsabilidad. Así es. Pero hay más. Se requiere modificar el Código Procesal Penal para que no ocurra eso, es decir, para devolver la investigación preliminar a la Policía Nacional, que era como funcionaba antes, claro, que hacía el atestado policial y funciona así en todas partes del mundo, que la policía investiga y los fiscales procesan. Eso ha sido un desastre, ya está comprobado en la práctica. Cuando yo he llegado al Congreso, inmediatamente me he puesto a ver la posibilidad de trabajar una modificación. Del código. Pero me dicen no se puede. ¿Cómo que no se puede? No se puede porque se le han concedido facultades al gobierno para legislar. Y una de esas facultades es la del Código Procesal Penal. Y hasta ahora no dicen nada. ¿Qué es lo primero que debieron hacer para inmediatamente ya poner a la policía en la capacidad de realizar la investigación preliminar de tal manera que no ocurran esos hechos como los que acabas de mencionar, y ocurren todos los días. Pregúntale a cualquier policía y vas a ver, el fiscal no llegó, el fiscal lo liberó, el fiscal no sabe investigar, todos los días. Pero para perseguir a los policías, ahí sí están en primer plano. Naturalmente no son todos, pero son una buena cantidad de fiscales ya larga data. Yo también, cuando he tenido oportunidad, he visto los reclamos de los policías, de los ministros, que efectivamente han señalado ese tema y ese debería abordarse en primer lugar. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿En qué país del mundo la lucha contra estos delincuentes avesados, contra las bandas de alta criminalidad, depende de los alcaldes distritales? ¿Hay algún país en el mundo, no sé en qué parte, donde los alcaldes tengan esta responsabilidad principal? Bueno, eso ocurre en países que tienen sistemas federales como los Estados Unidos, pero no en países como el nuestro, donde además es absolutamente imposible que eso ocurra. Pero además hay algo como el FBI, porque yo creo que están haciendo una lectura equivocada del artículo constitucional. Totalmente. La seguridad ciudadana a la cual se refiere esto dentro de las municipalidades es una seguridad que se hace con la población, ¿no? Y con el apoyo policial, pero para erradicar pues a la gente mal vivir, a los paqueteros, a las pirañas, pero ningún alcalde en serio puede enfrentar pues a una banda de sicarios, al crimen organizado, al narcotráfico, etcétera. Al contrario, si Bukele tuvo algún éxito fue que centralizó en su persona la lucha contra la delincuencia. Eso sería fragmentar de manera absolutamente irracional un problema que es ahí hay creo que un error de concepto. 2.000
distritos, provincias y regiones. ¿De cuándo acá? Entonces, imagínate que cada alcalde cree su propio cuerpo policial, como quieren ahora. ¿Y quieren tener armas ahora? Bueno, quieren armarlos. Entonces, imagínate lo que ocurriría en las zonas de minería ilegal, que cada vez son más en el país, en la zona de narcotráfico, donde las autoridades están vinculadas a estas organizaciones ilegales. Crearían más bandas armadas de las que ya existen y tendrían además la protección y la legalidad. Madre. O sea, es un absurdo, pero hay alcaldes que están desesperados porque la gente les reclama a ellos, claro, en lugar de reclamar al gobierno. Así no es un problema de los municipios. Así es, Eso es un problema del gobierno. Eso hay que decirlo con todo, porque mira, en los canales los llevan a todos los alcaldes a que opinen a favor o en contra. Inclusive escuchamos cosas contradictorias, porque ni siquiera al alcalde de Lima, ¿no? A los alcaldes distritales estamos hablando, lo cual es más grave todavía, ¿no? Sí, sí, los alcaldes no son los responsables. Por supuesto que no, de este nivel, ¿no? Y la gente tiene que darse cuenta de eso. Así es. Es verdad que puede colaborar es otra cosa. con serenazgo, poniendo, en fin... Para otro tipo de delitos, para el carterista, para el fumón, para la prostitución. Hay en algunos casos que yo he visto, por ejemplo, en el distrito de Comas, que tienen una excelente central de monitoreo, 240 cámaras y una muy buena central que tiene ahí todo lo necesario. Colabora en la vigilancia. Si la policía usara ese tipo de recursos, otra cosa sería. Yo he estado ahí en Comas y he visto cómo, por ejemplo, tienen identificados a los extorsionadores. Me han mostrado los videos. Miren, aquí llega en la moto, llega el extorsionador a cobrar acá. Acá se reúnen y hay 3, 4. O sea, y yo les pregunto, ¿por qué no le dicen esto a la policía? Sí, se lo hemos dicho, pero no pasa nada. Es decir, se requiere pues el liderazgo ahí para empujar esa lucha contra la delincuencia. Porque ese tema de tener, por ejemplo, cámaras es elemental. Y Lima es una de las pocas ciudades de América Latina que no tiene una auténtica central de monitoreo. Interconectada. El C4, claro, no hay eso pues. Entonces, eso es, la tecnología hoy día te permite muchísimas cosas. Si tú tuvieras eso y tienes patrulleros y tienes buenas comunicaciones, inmediatamente detectas un delito, detectas una extorsión, detectas a un sicario, las cámaras lo van siguiendo, lo van identificando, envías a los... Y la policía interviene. Bueno, claro que sí. No el sereno. O sea, la tecnología ahora permite hacer muchísimas cosas. Pero ¿qué hacen? Hay mucha plata y ha habido mucha plata, miles de millones en los últimos años en el Ministerio del Interior. O se lo han derrochado, o lo han robado, o lo han malgastado, o lo han malutilizado, pero no hay cosas elementales que toda policía, ya no del primer mundo, de América Latina tiene. Entonces, esas cosas se pueden hacer y se deben hacer. Ahora, el alcalde de Magdalena dice con claridad que eso es corrupción, que hay corrupción en la liberación de estos delincuentes y que ellos pueden actuar y la ciudadanía debería de actuar. Por ejemplo, hace un mes un policía abatió a 2 delincuentes y le metieron 18 meses de 9 meses de prisión preventiva. 9 meses de prisión preventiva. Y entonces el abogado penalista Amoretti, es decano del Colegio de Abogados, ha denunciado penalmente al fiscal y al juez que encerraron al policía. La denuncia es por prevaricato y omisión de actos funcionales. Y Amoretti cita la ley 27936. La norma indica que la legítima defensa no puede ser penada y en caso de indicios de excesos no debe servir para privarlo de su libertad. Es contundente esto. Y una cosa más, si me permites, mira, un policía, ¿no? Tiene además de su domicilio, está inscrito en un cuerpo. Depende de sus superiores, ¿no? Y entonces es imposible que pueda escaparse, que pueda eludir la justicia. Eso, no sé si me explico. Él depende... No deben darle prisión. Por supuesto, o sea, no por razones de que se va a escapar, ni mucho menos. Eso claro, pero mira la canallada del ministro que fue censurado. Intentó reintroducir en la ley la proporcionalidad para la policía. Él lo intentó reintroducir. Yo estaba en el Congreso la otra vez, cuando eso escucho, se iba a aprobar un proyecto de ley con la proporcionalidad. Inmediatamente salté, hablé con otros congresistas, intervine. Por suerte el proyecto se pudo regresar
a la comisión. O sea, que no puedan ser Pero efectivos no los sabían policías. qué cosa. Claro. La proporcionalidad significa que si te atacan con un cuchillo, tú saques un cuchillo. Sacar un cuchillo, ¿no? Si el policía le dispara, va preso. Eso lo puso Humala y fue borrado por una ley de protección policial Así que elaboró Jorge de Castillo y que se aprobó el año 2020, que está muy bien. Así es. El Ministerio del Interior trató de cambiarla cuando yo empecé a preguntar, oiga, ¿y quién ha movido esta ley? Porque en verdad los que la llevaron ahí, lo de la comisión, no sabían Claro. qué estaban haciendo. Y este señor, y han insistido, siguen tratando de meter la proporcionalidad, o sea, desde el desarmar a la Interior policía. Quieren perjudicar a la policía. Y hay gente que dice, no, ¿por qué han censurado a este ministro tan bueno? Sí, no, una barbaridad. No, este señor quería seguir perjudicando a la policía con cosas tan absurdas como esa. O sea, es el liderazgo al revés, ¿no? Es el liderazgo para molestar y fastidiar. Lo importante cuando hay parlamentarios con experiencia Sí, claro, y capaces. claro. ¿No? Menos mal. Bueno, pero eso nos lleva al tema rápido, pero tenemos que avanzar, de la noticia de la semana, que tiene que ver con la reforma constitucional que permitirá el retorno del Senado, mejor dicho, de la bicameralidad y con ella la reelección parlamentaria. Sobre este tema, la editorial del diario El Comercio expresa que los actuales representantes deberán explicarle a los ciudadanos por qué un Congreso bicameral sería beneficioso para todos. Y lo mismo con la reelección parlamentaria. Ahora, con respecto al Senado, sin duda, va a mejorar la calidad de la representación y de las leyes, pero para que esto pase, los partidos políticos tienen que hacer cambios importantes Bueno, en claro, su estructura, es lo único, en su claro. organización, en sus marcos conceptuales y mejorar sus filtros, porque de otra manera se les cuelan delincuentes, arañas, tarántulas y otro tipo de bichos, ¿no? Eso es lo que tendría que pasar. Y en lo que se refiere a la reelección parlamentaria, por supuesto que estoy de acuerdo. Un parlamento necesita gente con algo de experiencia y algo de cultura, porque un parlamentario tiene que legislar, fiscalizar, aprobar tratados, resoluciones legislativas, y para todo eso se requiere algo de experiencia y algo de cultura, porque de otra manera le van a pasar trenes por la cabeza. Si no sabes, te pasan trenes por la cabeza. Sí. De ahí la importancia que el electorado y los partidos políticos mejoren sus filtros de representación y los ciudadanos pues se tomen la molestia de revisar los datos de por quién están votando. Sobre este tema vamos a regresar en varias oportunidades más y podremos profundizar al respecto. Pero mira, yo quería porque un poco... acá me están que me Estamos el corte. el corte y con eso tenemos que irnos porque no irnos, sino darle las gracias a Fernando Rospigliosi que ha participado también en esa decisión, ¿no? Sí, sí. Hay que felicitarle. Con mi voto. Con tu voto, además, lógico. Porque vamos a regresar con el nada menos que hablar de la patria. Es decir, o lo que es lo mismo, lo que significa ser peruano. Y para ello hemos invitado a Rafael Ayita, más conocido como el Capitán Perú, que es un escritor, es un historiador, es catedrático de varias universidades y es un experto en derribar mitos. Y sobre este tema tan interesante vamos a conversar luego de esta brevísima pausa. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Los domingos, en Opinión, Willax lo tiene todo. Minutos antes de las 7, ella no retrocede por nada ni nadie. Políticas. Minutos antes de las 8, los hechos como son. Contracorriente, el dominical de Willax.
A las 9:30, libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Edición especial. A las 10:30, el mejor análisis político de la semana. Rey con barba. Confirmado. Willax. Más opinión siempre. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6. La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50. Pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10. Juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre. Amigos, la patria no solamente es el suelo que nos alberga y nos da sustento. La patria son nuestros muertos, las tradiciones y un conjunto de sueños, ilusiones y esperanzas que nos hacen hermanos. Pero este camino se encuentra bloqueado por mitos y leyendas negras que impiden lo que podríamos llamar la reconciliación, porque se suele hablar mucho acá de la costa, de la sierra, de los cholos, de los blancos, ¿no? Y en realidad lo que hubo fue un choque histórico y cultural que terminó en un mestizaje. En un mestizaje, que es lo que somos, ¿no? Del Busto decía que nosotros no somos que somos descendientes de los conquistadores como de los conquistados, ¿no? Es decir, somos peruanos, cholos, mestizos, eso es lo que somos. Pero este camino, como digo, se encuentra bloqueado por la ideología. Y Rafael Aita, conocido como el Capitán América, libra una lucha casi solitaria contra las leyendas negras que de una u otra manera dividen a nuestra patria. Yo lo sigo hace algún tiempo y me parece un gran talento, pero estaba revisando aquí su currículo y él es ingeniero industrial, docente de la Escuela de Negocios en la Universidad de Lima, docente en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pacífico, expositor en conferencias internacionales. Y la pregunta es, ¿qué hace un ingeniero, un científico como tú, metido en la historia, en estos pleitos históricos? A ver, Rafael, cuéntanos un poco eso. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues sí, es cierto, ¿no? Normalmente las carreras de números no se suelen relacionar con las de letras, lo cual creo que es un gran error. Todos deberíamos estar metidos en historia, en realidad. De hecho, el gran problema en el que estamos ahora, que nos cuentan una historia muy lejana de los hechos que realmente sucedieron, es precisamente porque nos desinteresamos, porque no investigamos por nuestra cuenta. Cuando pues es deber de todo profesional el cuestionar lo que nos enseñan. Así que yo no lo veo nada raro, sino más bien veo que es algo que se debe popularizar, se debe difundir más, que todos conozcamos nuestra historia a profundidad. No, es fundamental eso. No, yo quería también felicitarte porque, mira, rescatar nuestro pasado histórico es entendernos lo que somos hoy día. Entonces, si queremos entender el presente y desconocemos los antecedentes históricos, vamos mal, vamos como un ciego con una venda en los ojos. Y la verdad, en los últimos tiempos, la ofensiva antidemocrática que el Perú ha vivido, y América Latina y muchas partes del mundo, se basa en una falsificación de la historia en base a una serie de mitos
que quieren reconstruir y cambiar las cosas para determinados propósitos políticos. O sea, esta cuestión que tú haces no solamente creo yo que responde al legítimo interés por conocer, la curiosidad, sino fundamentalmente a dar una respuesta política a los problemas actuales. Sí, Vamos antes que hables, vamos a comenzar con un video que va a servir para ahondar en esta conversación. Le pertenece un video de 1 minuto y 10 segundos que le pertenece a un estupendo historiador mexicano, Juan Miguel Zunzunegui. A ver, pónganlo por favor. No importa cuán nacionalista te sientas, cuánto sientas que amas a México, cuánto te digas orgulloso de nuestra historia, cultura, gastronomía, música y bailes, no importa cuánto repitas que viva México, cabrones. No importa cuánto tiempo digas que como México no hay dos. Si odias a España, a Cortés y a lo español, odias a México, porque odias la mitad de nuestro ser. Y odiar la mitad de tu ser es odiarnos en totalidad. Borremos a España de la memoria de México y con eso únicamente borraremos a México de la historia de la humanidad. A ver, ¿qué opinas de eso? Sí, precisamente lo que mencionabas acerca del estudio de la historia, que debe ser una herramienta para entender nuestro presente, no solamente para remontarnos al pasado, porque hay una gran verdad, nadie ama lo que no conoce. Entonces, ¿cómo podemos hablar de amar al Perú si no conocemos lo que es el Perú, si no conocemos nuestras raíces, si no conocemos nuestra cultura, lo que nos identifica y lo que nos une? Pues vamos a tener un amor superfluo, ¿no? Un amor que se basa en banalidades, que se basa en coyunturas, pero que no nos une profundamente en el compromiso de trabajar en el país que todos queremos, que es lo que nos falta. Sin duda alguna, yo creo que eso es, ¿no? Y me parece que la labor que haces es estupenda, porque hoy hay una ofensiva en el campo de la cultura para quebrar el pasado, tergiversarlo y dar lugar a un conjunto de leyendas que finalmente le quitan a los peruanos, a la gente, su sentido de identidad, que es lo que te hace que tú tengas amor por lo que conoces y por lo que tú crees que eres y merece la pena defender. Les voy a contar, amigos televidentes, una historia que a mí me entristeció. Allá por el 2003, hace unos 20 años, Luis Castañeda Locio, alcalde de Lima, sacó el monumento de Francisco Pizarro de la Plaza de Armas, que estaba al costado de Palacio, y lo desterró al Parque de la Muralla, y ahí está, bajo un puente, creo que olvidado por todos. Ahora, ¿qué dijo Castañeda Locio? Ningún país puede rendirle culto a sus conquistadores. Yo digo, parece cosa de locos, ¿no? Pero en nuestro país existen millones de compatriotas y muchos de ellos con título universitario que creen que el Perú fue invadido miserablemente por unos extranjeros que los sojuzgaron, los explotaron, los llenaron de enfermedades, ¿no? Y finalmente el Perú resucitó y logró derrotarlos y expulsarlos de nuestro territorio. Dicen siempre el Perú. Lo que no saben, lo que ignoran o lo que no quieren entender es que el Perú no existía. Lo que había era un conjunto de culturas precolombinas que no conocían, por supuesto, el hierro, la escritura, la rueda, ni la rueda, ¿no? Y con el simple expediente de capturar a su clase dirigente y luego aliarse con unas etnias rivales de los incas, pues pudieron hacerse con el imperio. Pero lo que no puede estar en discusión, y en esto coincide Basadre, Del Busto y otros notables historiadores, es que Pizarro fue actor de la etapa más importante de nuestra historia. Pizarro es el inicio de la sangre española, es el fundador de Lima, es el cimentador de la nación peruana y por lo tanto deviene en el personaje, si no el más importante, en uno de los más importantes de nuestra historia. Lo que ese choque cultural e histórico significó fue lo que dijimos antes, ¿no? Claro. ¿No? La fusión de ambas culturas, ¿no? De los conquistadores con los vencidos
y de ello nació finalmente el Perú. Sobre esto hay una gran confusión y se sigue insistiendo en la leyenda negra que debe enfrentar supuestamente a los incas con los blancos invasores que aún supervive en muchas regiones de nuestro país, ¿no? Así es. Sí, precisamente si nosotros tomamos esas palabras de que no debemos tener estatuas de nuestros conquistadores, tenemos que empezar preguntándonos qué hacemos con todas las estatuas de Pachacútec, que ha sido el que realmente... El gran conquistador. El gran conquistador, y que según José Antonio El Busto, que lo acabas de citar, es el que definió las fronteras del Perú junto con Tupac Yupanqui. Gracias a las conquistas de Tupac Yupanqui y Pachacútec es que el Perú tiene las fronteras de hoy. Porque ellos unificaron a toda esta cantidad de etnias que estaban esparcidas por los Andes y lo unieron bajo el mismo idioma, bajo la misma organización política, la cual sirvió como base para construir el virreinato. Y es que eso es algo que tampoco se nos cuenta. Es que en aquella época no se vio un quiebre entre el incanato, entre el Tahuantinsuyo y el virreinato del Perú, gracias a la alianza que hicieron las panacas incaicas, los descendientes incas, empezando por Saidi Tupac, que llega a Lima y firma un tratado con Hurtado de Mendoza, el tratado de Acobamba, de Titu Cusi Yupanqui, tercer inca de Vilcabamba, en donde se ve esta continuidad, incluso en cuadros donde aparece el rey de España como sucesor de los incas. Y que nos cambia todo lo que nos han contado acerca de que los españoles vinieron a destruir y a matar, cuando más bien mostraban a los incas como los, según el título del cuadro, los legítimos reyes del Perú y sus sucesores, los reyes de España. Entonces, ¿no? Esta articulación se dio gracias a Francisco Pizarro, que también cuando leemos su figura histórica, vemos que es muy lejano a lo que se nos contó, ¿no? Se nos cuenta que fue un maldito genocida, racista, antiindígena, cuando en realidad Francisco Pizarro más bien entra en matrimonio y toma como esposa a la hermana de Atahualpa, y de donde nacen los primeros peruanos propiamente dicho, la unión de la sangre hispana y andina. No, claro, mira, es clave. El Perú nace de ese proceso dramático, violento, pero proceso histórico que además, por cierto, se repite en cualquier parte del mundo. ¿Qué sería de Inglaterra si ellos quisieran preterir, desaparecer la invasión de Guillermo el Conquistador, los normandos, ¿no? Que sojuzgaron a los sajones, pero generaron lo que es la Inglaterra moderna? Y así podríamos pasar por todas las naciones, ¿no? Aún así quiero hacer una acotación con respecto a Inglaterra, porque también existen importantes diferencias con la historia inglesa, especialmente en sus conquistas de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, donde no hubo ninguna política de mestizaje. Hubo política de arrasar más bien lo que se encontraba por delante, y gracias a eso pensamos que sucedió lo mismo acá. Pero encontramos que el mal llamado matrimonio interracial, porque sabemos que no existen razas, no una sola raza humana, pero bueno, este matrimonio entre personas de distinto color de piel se aprueba en Estados Unidos en el siglo XX, en 1967 aproximadamente. 500 años antes, Francisco Pizarro se estaba casando con la hermana de Atahualpa y estaba teniendo a Francisca y a Gonzalo Pizarro Yupanqui, los primeros mestizos, mientras que Isabel la Católica también escribía: cásense españoles con indias e indios con españolas. Totalmente distinto pues de lo que fue en América del Norte, que fue una limpieza étnica. Un genocidio de verdad. Y eso lo vemos en nuestras calles, ¿no? Claro. O sea, vamos a salir a una calle en Sydney y vamos a salir a una calle en Lima y vamos a observar cuáles las diferencias y nos vamos a encontrar que acá pues no existe una primacía de gringos rubios de ojos azules, cuando en Australia, en Nueva Zelanda sí, y los aborígenes más bien son menos del 1%. Acá en el Perú no vemos eso, o sea, la evidencia está también delante de nuestros ojos. Sí, claro, es cierto. Otro mito muy que corrió mucho, sobre todo a partir de Lázaro Cárdenas, que fue presidente mexicano de 1930, que era muy estalinista, muy comunista, ¿no? Sí, claro. Entonces, y para ellos el tema de los opresores, de los oprimidos, ¿no? Les funcionaba muy bien. Pero de ahí corrió mucho la historia de que aquí había como 60, 80 millones de seres humanos que fueron exterminados y solamente lograron sobrevivir unos cuantos cientos de miles, ¿no?
lo cual es una leyenda absolutamente falsa. Yo fui muy amigo de un investigador, bueno, no voy a mencionar su nombre, pero él me sacó este libro, el de Jacques, no sé cómo se pronuncia en francés, Soustelle, pero él demostró que era imposible admitir que la capital azteca haya tenido una población de 1.700.000 habitantes. La extensión máxima de Tenochtitlán fue de unas 3 millas cuadradas, incluyendo lagunas y canales, por lo que es imposible que haya tenido más de 12.000 moradores. Con argumentos parecidos, otro historiador norteamericano se burló de los historiadores románticos que habían calculado con el método científico de la adivinación arbitraria que la población indígena en el Perú alcanzó los 12 o 14 millones de habitantes. Tal hipótesis resulta absurda, ya que aún suponiendo un uso óptimo de la tierra, carecían de los métodos, instrumentos y recursos, plantas y animales, para sostener una población de más de 1 millón de habitantes. Los argumentos que ellos dieron en sendos documentos nunca fueron refutados, ¿no? Y fueron de una u otra manera olvidados y no se citan ni en las universidades, ¿no? Para nada, ¿no? Eso es parte de la parte oscura que no se quiere enseñar, porque no hay pensamiento crítico, como tú dices, ni hay voluntad para un debate histórico auténtico, ¿no? Más fácil es darle curso a la leyenda negra y buenos y malos, entonces esos estereotipos son los que valen. Pero es que precisamente, justamente no se profundiza en eso porque tenemos que ver también cuál es la metodología histórica que se está utilizando para llegar a esas conclusiones, ¿no? O sea, cuál es el método a través del cual se utilizan los datos para elaborar este relato. Y claramente, bueno, ya lo has mencionado con la orientación política, claramente está utilizando la dialéctica materialista basada en la lucha de clases. Eso lo vemos en todos nuestros relatos históricos, siempre se ve una confrontación entre opresor y oprimido, que, valgan verdades, es una metodología académicamente válida. En las universidades se utiliza, el problema es que solamente se utiliza como la única metodología que nos va a enseñar, que se puede utilizar, ¿no? Y lo que estamos dejando de lado con esto es precisamente lo que decía, las alianzas que primaron en el proceso de conquista, no solamente de las etnias huancas, chancas, chachapoyas, huaylas, tarmas, que apoyaron a los españoles y que nos hace ridículo el pensar en una lucha entre españoles malos e incas buenos y oprimidos y pobrecitos, sino que además las mismas panacas incaicas, las panacas huascaristas, se aliaron con los españoles, firmaron convenios, incluso se aliaron en sangre. Y es que a la gran mayoría de nosotros nos han enseñado que los incas fueron exterminados y su linaje terminó con Atahualpa. Y ese es un tremendo insulto para nuestra historia andina. El indigenismo debería horrorizarse con esto. No, un indigenista no puede aceptar que le mochen toda esa parte de su historia, de 300 años de historia andina, incaica, donde los descendientes de los incas se les otorgaron títulos nobiliarios. Claro. Fueron reconocidos sus privilegios como equivalentes a los grandes de España. A los títulos de Castilla, claro. A los títulos de Castilla. Claro. Las células de honores entregadas por Carlos V. Garcilaso viajó a España, ¿a qué? A reivindicar sus títulos. Garcilaso viaja a España. Melchor Carlos Inca viaja a España, se le da una pensión y se le da el título de orden de caballero de la Orden de Santiago. Dionisio Inca Yupanqui, también de la Panaca de Huayna Cápac, participó de las Cortes de Cádiz en la elaboración de la primera Constitución española de la historia. O sea, si a nosotros nos dicen que la primera Constitución de la historia de España fue partícipe un descendiente inca, ni siquiera pues en los sueños más alucinados de cualquier indigenista va a pensar en algo que sea tan reivindicatorio, que nos una, que nos estreche en esta relación. Entonces, vamos, eso también nos debe hacer orgullosos, eso nos debe decir que los incas no desaparecieron. Claro,
Había panas que descendían, claro. Y que incluso se puede rastrear hasta el día de hoy. Claro. Y he tenido la posibilidad de conversar con esos descendientes rastreados gracias a los estudios de Ronald Elwart, tremendo investigador, historiador holandés, que ha hecho el trabajo que no ha hecho ningún peruano desde Ellen Durbar Temple, que se rastreó también las panacas. Y ellos me dicen, oye, pero a nosotros no nos reconocen ni siquiera en Cusco. Y los extranjeros, los holandeses, sí nos reconocen y los indigenistas no. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? En Argentina, ahora que está de moda, Manuel Belgrano, el gran héroe de allá, en el Congreso de Tucumán el año, dice, buscaron un inca. Llegaron a identificar a uno, creo, ¿no? Al primo de Rivera Tupac Amaru, que es el que diseñó para que el Sol sea de Mayo. inca de las patrias liberadas. Otra cosa, la bandera de Argentina y de Uruguay tiene el sol que nosotros vemos en su bandera es diseñado por un cusqueño, cosa que no tiene la nuestra tampoco. Eran peruanos, pues. Porque era peruano, no solamente eso, Belgrano era peruano. Claro. Claro. O sea, tú lees la partida de nacimiento de Belgrano y dice nacido en los reinos del Perú. Porque otra cosa que no nos han contado es que los reinos del Perú, que nosotros dicen, no, que colonia, que fuimos esclavizados, teníamos categoría de reino y los reinos del Perú abarcaban desde Panamá hasta la Patagonia. La máxima extensión que hemos tenido en nuestra historia. Éramos el centro político, económico, social, cultural, intelectual, la primera universidad de América, el primer hospital de Sudamérica, hospitales para indígenas, el hospital de indios de Santa Ana y de San Andrés para indígenas. Colegios de nobles, Colegio San Francisco de Borja, colegio para nobles descendientes de incas, donde estudió Garcilaso de la Vega. 2 universidades en el Cusco solamente, San Antonio Abad y San Ignacio de Loyola. Vengan a decirme que las universidades eran para los criollos. O sea, vas a poner 2 universidades en Cusco para criollos. Es por eso que los descendientes incas hablaban quechua, latín y español. Montaban a caballo y escuchaban música clásica. Pues. Y vivieron como nobles en el virreinato, pero nobles ilustrados, trilingües y que pasaban pues como cualquier señor en América y en Europa. Y tú no podías salir de la Universidad de San Marcos si no sabías hablar quechua. Cosa que no sucede hoy. Entonces, claro, en San Marcos el día de hoy pues es ser muy inclusivos, pero el virrey Toledo hizo una reforma estatutaria diciendo de que en San Marcos se debe egresar sabiendo quechua. Hoy no sucede. Entonces, vamos, ¿quién era más inclusivo? Estamos hablando de culturas integradas. Claro. ¿no? Y además ahí se reconocía una república de indígena, ¿no? Al lado de la República Española, con sus derechos, con sus reglas, con sus fueros. Y las leyes de Indias, por supuesto, que protegían al indígena. Las leyes de Indias prohibían la esclavitud, ¿no? Tanto que se nos dice, a nosotros vinieron, nos respetaban sus tierras. Respetaban sus tierras, les dieron títulos nobiliarios y tenían sus propias autoridades, que eran los curacas. Que los curacas eran el eslabón, ¿no? Era el puente que unía la República de Españoles y la República de Indios. ¿Por qué se hizo eso? Porque es que esto es algo que tampoco se entiende. Ese sistema era como funcionaba una monarquía compuesta. Ese es el tema que no se entiende. Lo que pasa es que a nosotros... España era una monarquía compuesta. España era una monarquía compuesta. Lo que pasa es que a nosotros nos dicen, claro, estábamos bajo el yugo de una monarquía y pensamos que eran pues los reyes absolutistas franceses de la Revolución, un Luis XIV, el Estado soy yo. Pero España no funcionaba así. España funcionaba como una monarquía compuesta, que es la unión de reinos en la misma categoría bajo el paraguas del imperio. Claro, había reino en Nápoles, no, en los Países Bajos. En los Países Bajos. Portugal era parte de la monarquía durante un tiempo determinado. Y es por eso que tú el día de hoy, y lo puede ver cualquiera, te vas a 2 sitios. Primero al Palacio Real de Madrid. Encuentras las estatuas de todos los reyes del Imperio Hispano. ¿Quién está? Montezuma y Atahualpa, como un rey, parte de la monarquía. Y te vas al Salón de Reinos de Madrid y encuentras todos los escudos de los reinos de la monarquía hispánica, entre los que están el reino de Castilla, el escudo de Castilla, de Aragón, el escudo de Granada, el escudo de Sicilia, el escudo de Navarra, el escudo de Nueva España y el escudo del Perú.
el mismo tamaño, en la misma categoría que todos los demás reinos de la monarquía hispánica. Eso es algo que no se comprende. Y esa es la razón por la que la proclamación de la independencia del Perú, según los historiadores, y estoy citando a Heraclio Bonilla, la independencia fue el día más triste para los indígenas peruanos, porque significó luego la violación de todos sus derechos. Claro, perdieron sus tierras. Y Simón Bolívar les expropió las tierras, claro, y les quitó los títulos nobiliarios, e hizo una expropiación de tierras que mucho se habla de la reforma agraria de Velasco, pero no se habla de la que hizo Bolívar, y la expropiación de tierras que hizo Bolívar en el Cusco, en donde dejó a los descendientes incas en el anonimato. Y es que, claro, el gran problema de acá, y muchos lo confunden y dicen, pero tú quieres dejar bien a España, ¿no? Entonces, pero tú estás contando una historia para favorecer a España. No se trata de la historia de España, se trata de que nos están contando una historia que nos minimiza, una historia que nos humilla, una historia que nos hace una herida en nuestra autoestima nacional como peruanos y que además nos divide y nos enfrenta como peruanos, sembrando odios entre nosotros mismos. Claro, mira, el concepto de colonia ni siquiera era aplicable a estos reinos que había en esta parte del mundo. Y para eso hay que leer el libro Perú, Virreinato, Colonia, que editó el mismo Congreso de la República. Claro. Porque existe bibliografía. Y ahí es donde recomiendo que lean a José Antonio del Busto, a Valdemar Espinosa, especialmente a del Busto, quien se opuso radicalmente a que se retire la estatua de Francisco Pizarro de la Plaza de Armas. ¿Qué fue lo que dijo del Busto? Podrán retirarlo de la plaza, pero no de la historia, ¿no? Pero es que lo tenemos presente hasta el día de hoy. Claro, pero lo tenemos presente precisamente porque tenemos que aprender de lo que sucedió en nuestra historia. Aunque haya sido bueno o malo, eso no significa que hay que ocultarlo, que hay que taparlo, que hay que maquillarlo. Y Pizarro es el único conquistador que está enterrado en la Catedral de Lima. Pero sus restos. Mucho mejor de lo que tienen los mexicanos. Por supuesto, Cortés, ellos no tienen eso. Que lo tienen medio escondido, cuando nosotros sí le tenemos una tremenda capilla a Pizarro. Y es porque justamente yo creo que Francisco Pizarro está pagando los delitos de sus hermanos. Y es que Gonzalo Pizarro... Ese sí fue un miserable. Exacto, con todas sus palabras, fue un miserable. Y todo lo malo que hizo Gonzalo Pizarro se lo atribuimos a Francisco. Y el primero que dice que Gonzalo Pizarro fue un abusivo es el mismo Felipe II, cosa que tampoco se nos enseña. Felipe II le envía una carta a Manco Inca, que llega cuando Manco Inca ya había muerto y la recibe su hijo, Zairi Túpac. Y en la carta, Felipe II dice, me han informado que algunos de mis súbditos os han cometido abusos. Reconociéndolos, o sea, acá no se trata de contar una leyenda rosa ni de tapar abusos, eso lo reconocía hasta el rey de España. Pero luego dice, os ruego que vengas a Lima y te pongas por encargo del Blasco Núñez de Vela. Oiga, el rey de España, dice, escribiéndole a Manco Inca, os ruego, como si fuera otro rey, no como un súbdito que le dice os ordeno, sino os ruego que vengas a la ciudad de los reyes y se os dará un buen trato. Vamos, ¿cómo no se nos va a enseñar que el rey de España está enviando una carta a Manco Inca tratándolo como otro rey? Por favor, eso es algo que es la mayor reivindicación que existe en Manco Inca, mucho mayor reivindicación que la que le hizo el Congreso, que lo nombró héroe anticolonialista, cuando Manco Inca le envió tropas a Almagro el Mozo y le envió refuerzos, ¿no? O sea, anticolonialismo no sé por dónde. Una cosa, mira, esto que parecería para algunos, que estamos hablando de antigüedades, etcétera, tiene una vigencia política extraordinaria. Porque en Bolivia, mira tú, Evo Morales y Álvaro García Linera, su vicepresidente, han construido un relato para justamente sojuzgar al pueblo boliviano en base a la inexistencia que ellos condenan como una mala palabra, el mestizaje, y entonces reivindicar las naciones originarias como quieren hacerlo en Puno para fracturar la patria peruana. O sea, esto no es solamente un debate histórico, tiene que ver con la política contemporánea y con el peligro que amenaza
a la al Perú como tal. balcanización, porque al final terminan balcanizando. Ya mencionaste la independencia, que nos fracturó en una veintena de repúblicas totalmente irrelevantes como peso ante la política internacional, cuando si nosotros tan solo estuviéramos unidos entre las repúblicas hispanoamericanas, si nosotros fuéramos un bloque como una Commonwealth, desde México hasta la Tierra del Fuego, seríamos 600 millones de hispanohablantes. Claro. Sin contar los recursos que sumaríamos y el PBI. Eso sería tener peso internacional. O sea, el peso internacional está en la unión. Es el sentido contrario de la balcanización, es el sentido contrario de dividirnos, de crear el Perú del Norte y el Perú del Sur, claro. que nos convertiría en unos átomos internacionales sin ningún peso político. Pero si pensamos al revés, si pensamos en unirnos, ahí realmente ganamos autonomía ante las potencias internacionales, que es lo que al final de cuentas a todos nos interesa. Tenemos que hacer una pausa. A ver, pausa y regresamos. Bienvenidos a Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur, con más de 50 marcas. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Los domingos, en Opinión, Willax lo tiene todo. Minutos antes de las 7, ella no retrocede por nada ni nadie. Políticas. Minutos antes de las 8, los hechos como son. Contracorriente, el dominical de Willax. A las 9:30, libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Edición especial. A las 10:30, el mejor análisis político de la semana. Rey con barba. Confirmado. Willax, más opinión siempre. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Los domingos, en Opinión, Willax lo tiene todo. Minutos antes de las 7, ella no retrocede por nada ni nadie. Políticas. Minutos antes de las 8, los hechos como son. Contracorriente, el dominical de Willax. A las 9:30, libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Edición especial. A las 10:30, el mejor análisis político de la semana. Amigos, tenemos que ir concluyendo, pero no sin antes mostrar el escudo de Rafael Ayita y qué es lo que significa. Sí, precisamente este es el escudo con los que se defiende la verdad histórica y que es el símbolo de mis redes sociales. Si quieren profundizar en lo que hemos hablado, explorar más, búsquenme en Facebook y en YouTube como Capitán Perú, en Instagram y Twitter como @Capitán Peruano,
en donde hay una gran cantidad de videos, en donde hablo de mis libros. Tengo también libros publicados, ahí me pueden escribir. Tengo un libro que he publicado en España que se llama Los Incas Hispanos, donde hablo de estos temas. Y ahora último también Cazando Mitos en la Historia del Perú, que está publicado aquí. Así que en mis redes sociales ahí van a encontrar gran información con todas las fuentes que rebaten todo lo que nos han dicho en la currícula escolar, que la verdad nos enseñan cualquier cosa. Muy bien, Rafael, ha sido realmente un gusto y un privilegio contar con tu presencia en este programa. Amigos, tenemos que concluir. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo, como siempre. Ya saben, sigue Javier Luna con Noche de Luna. Muchas gracias, buenas noches y cuídense, que el país sigue siendo muy peligroso. Buenas noches.